¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenido a nuestro estudio de Canal 11, donde ya tenemos flores, a nuestro invitado y por supuesto ya llegó el grillo. ¿No le parece maravilloso? Antes de comenzar la conversación de hoy, quiero que retomemos algo que se dijo aquí. El arte puede servir para reconstruir el tejido social. Lo digo porque la persona que nos está acompañando justamente tiene como sus propósitos lograr justamente esto, pero vamos a ver cómo. Resulta que acaban de nombrarlo director del sistema de coros, orquestas y ensambles de Conaculta. Él es Eduardo García Barrios, es un músico muy destacado, es muy joven. Déjeme contarle un poquito de su historia para que nos vayamos poniendo en ambiente. Mire, él es egresado del Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, es fundador de la Orquesta Sinfónica de Baja California, es desde luego fundador de fundador titular de la Filarmónica de la Universidad de Lima en Perú y ha sido invitado a muchas de nuestras mejores orquestas como director huésped. Hoy es nuestro huésped esta persona que se ha dedicado totalmente a la música y que ahora tiene como propósito crear nuevos intérpretes, pero también nuevos públicos. Bienvenido. Mucho gusto, Cristina. Eduardo, el arte como reconstructor social. El arte es una necesidad fundamental del ser humano, está demostrado. Sí, ya la discusión de que para qué sirve para algo, no sirve para nada, esa viejísima discusión ya es anacrónica. Es clarísimo que el ser humano tiene esta necesidad de producir arte, ¿sí? De ver y consumir arte también. Ahora, el quehacer artístico, el hacer arte es otra historia. El arte ha estado en manos de los creadores, de los profesionales, y hemos pensado justamente que es este grupo importantísimo de la sociedad que crea el arte, que lo produce, que lo lleva, como el contingente fundamental. Durante años siempre hemos escuchado la frase la creación de nuevos públicos, algo que yo me acuerdo desde el conservatorio, la creación de nuevos públicos, creación de nuevos públicos. Es una necesidad enorme. Desde luego, pero no es un problema de difusión, no es un problema de poner pósters o hacer anuncios en la televisión, es un problema de que sea la comunidad y sean las personas y sean los niños los que empiecen a hacer arte. Música. La clave está en hacer música. Claro, desde luego, en el quehacer, en el ejercicio mismo. No discutimos la necesidad del arte, pero como tantas otras necesidades, no está satisfecha. Desde luego. Sigue siendo un privilegio para minorías. Desde luego. A veces en las políticas públicas ha habido la intención, y una buena intención, de llevar arte a aquellas zonas donde poco se dan esas manifestaciones. Pero ¿qué sucede? Que vivimos en un país gigantesco, con 1001 necesidades, con una población enorme, y ¿cómo podemos pretender una orquesta, un grupo, un cuarteto, un grupo de teatro, un grupo de danza, poder satisfacer la necesidad de millones que necesitan consumir, necesitan tener este acercamiento? Es imposible. O sea, yo mando un grupo, yo como músico, voy a un lugar, toco un concierto, y a lo mejor regreso a esta colonia popular 5 años después. Pero ¿qué sucede si en lugar de yo pretender mi trabajo, llevarlo allá, digo a la comunidad, tú haz el trabajo? Y doy las herramientas para que la comunidad empiece a hacer este quehacer artístico. Específicamente musical, yo puedo explicar la parte Pero musical. en las comunidades indígenas esto es lo habitual. La música forma parte de la vida religiosa de la comunión con las generaciones anteriores. Es algo importantísimo. Hay lugares paupérrimos donde la gente hace una música absolutamente extraordinaria y no podrían vivir sin ella. Desde luego. En todas, porque es una necesidad vital del ser humano. Sí. La danza, o sea, el bailar, el cantar, ¿sí? Crear belleza, quiere decir. Es una necesidad inevitable, o sea, eso va a seguir existiendo. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando de pronto las bandas
México es un país que respira música de alientos. Extraordinario. Me encanta además, ¿no? Es así como Maravilloso. el aliento, ¿no? Sí, sí. ¿Qué sucede cuando los instrumentos están deteriorados? Cuando de pronto no hay posibilidades de renovarlos, ¿sí? Cuando de pronto hay necesidades también económicas que empiezan a deteriorar la posibilidad del trabajo artístico. ¿Qué sucede en las huastecas, por ejemplo, con el huapango, donde de pronto los grupos de huapangueros maravillosos, ¿sí? No tienen la posibilidad de desarrollarse a partir de su propio arte musical, de vivir de eso y de transmitirlo, por tanto, a los niños, y empieza a diluirse esta parte? Pero hay un resurgimiento justamente de ese tipo de música extraordinario. Aquí hay clases para tocar y para bailar. Claro. Ese es el punto, que Sí. es una coyuntura increíble. Hablando de la música específicamente, ¿no? En donde creo que puedo opinar, esa necesidad enorme empieza a manifestarse ya en organización, empieza a manifestarse en la creación de agrupaciones musicales, desde las más pequeñas hasta las más Maravilloso. grandes. Y hay un enorme interés, un enorme deseo de satisfacer esa necesidad, porque además, y digo, soy músico y a veces digo, me encantaría que lo dijera un no músico, ¿no? La música tiene una capacidad de agrupar a decenas de individuos en una actividad única, no competitiva, sino creadora, como ninguna otra manifestación, ninguna otra actividad humana. Y además ese grupo de personas que se congrega alrededor de la música no tienen que compartir nada. Solamente estar ahí, pueden ser de diferentes edades, condiciones, religiones, idiomas, procedencias. Tú haces una orquesta donde hay un niño de 6 años que está tocando la maraca, nada más, o le está tocando un triangulito. Y tienes un joven de 18 tocando el contrabajo también. Son 110 ¿sí? Músicos, 110 individuos que están en contacto con la belleza, una belleza absoluta, que es la música de los grandes maestros, la gran música que es de los grandes maestros, que puede ser también folclórica, ¿eh? Ojo, claro. Por supuesto, Pero de que están muy en buena contacto calidad. con esa belleza del sonido, construyendo esta catedral sonora al mismo tiempo, en el mismo momento, transmitiéndose una energía que nosotros conocemos como la sinergia, ¿no? Claro. En ese momento es una cosa muy impactante, muy fuerte, ¿sí? Que les transforma la vida. Si tú llevas esto a un nivel de lo cotidiano y los pones a los niños a tocar todos los días en estas agrupaciones musicales, y además sabes que no solo son ellos los que están tocando, están sus papás, sus mamás, sus hermanas, sus tíos, que por primera vez van a ver un fagot, van a ver un contrabajo, van a ver estos instrumentos que son como exóticos al principio, Sí. que suenan. Y esta música maravillosa, y vas a una sala de conciertos por primera vez y te das cuenta que esta expresión artística no es lo alejado que pensabas que era una cosa allá en Bellas Artes, ¿no? Carísimo, además. Además, el fenómeno de influencia de los niños en la familia es maravilloso. Aquí han venido los niños cantores del Valle de Chalco que nos decían, mi papá nunca había oído esa música. De pronto la oyó porque me llevó a un ensayo y dijo, esto es nuevo para mí, y cambió todo el entorno. Empezaron a ir a conciertos, a comprar otro tipo de música y a tener una mejor convivencia. Y esto sí me importa mucho. Yo insistía al principio de este programa en que la música puede ser un reconstructor social, porque creo que lo es. Y nos hace mucha falta, Eduardo. Y en cierta forma está en tus manos lograrlo en este momento por tu nuevo cargo. Sí, mira, es un equipo, yo tuve, son muchos años, mucha gente pensando, construyéndonos. Yo vengo de una escuela, de la escuela rusa, yo estudié en Moscú. Lo sé. Es de educación masiva, pero al mismo tiempo es una educación muy individual, es una educación de formación de artistas individuales, de figuras. Muy vertical, decimonónica, increíble, o sea, Rigurosa. realmente, muy rigurosa, ¿sí? Y siempre había esta dicotomía terrible. O sea, sí, está Mozart, está Beethoven, está Mahler, está Tchaikovsky, sí tenemos que buscar la excelencia, sí es un camino de expresión personal, ¿no? Mi interpretación
de Manfredo Tchaikovsky o de la Quinta de Mahler, o lo que fuera, la importancia de que la gente lo escuchara, la dificultad de dirigir, ya sabes, todo lo que un artista sufre y goza en ese trabajo. Eso por una parte. Por otra parte, el ver millones de personas que no tienen acceso a eso de ninguna manera. Y esta imposibilidad personal, y hablo ahí en el terreno como artista, ¿sí? Y esa desesperación de ver que nos faltan maestros, que nos faltan músicos, en México específicamente hablo, ¿cómo lograrlo? Entonces, poco a poco vas teniendo como experimentaciones, vas buscando, vas cediendo algunos terrenos, vas explorando por otra parte, y hasta que puedo llegar de regreso a Tijuana, ¿sí? Después de 8 años de ausencia, y estoy al frente del Centro de Artes Musicales, donde la misión es esa. Y comenzamos a construir, sí, yo dirijo la Orquesta de Baja California, estuve a cargo, y está el deseo de hacer orquestas comunitarias, y empieza esto. ¿Con este sistema de redes es? Sí, exactamente, Sí. Redes 2025. Sí. Y empieza esto a fluir porque mi vida artística y mi trabajo comunitario social se empiezan a unificar, ¿sí? Obviamente con un equipo maravilloso, o sea, con un equipo interdisciplinario fundamental y necesario, y además en la comprensión de que si estamos hablando de trabajo colectivo, porque es una orquesta, estamos hablando de educación comunitaria, no es la labor de una persona, es la labor de una comunidad construirlo, es inevitable. Sí, Eduardo, pero Sí. hay una cosa, educación dijiste. Hay para muchas personas para los cuales el juego de los niños no es necesario. Claro. Dicen, no, tienes que hacer algo útil, fíjate. Claro. ¿Para qué vas a estar oyendo música si puedes hacer otra cosa que te rinda un beneficio material inmediato? Entonces tenemos que volver a entender o retomar la idea de lo que es el arte y que el arte sirve como puede servir beber agua o respirar aire. Ese es, yo creo, que el punto. Claro, pero bueno, allá aquellos que crecen y que se les olvida cuando eran niños, ¿no? Es decir, me es difícil discutir con alguien que me dice es que tiene que ser algo de utilidad. Le digo, bueno, Borges decía una cosa que era muy impresionante. Me lo dices en un momento, Sí, porque me desde están luego, diciendo desde luego. de algo que me había olvidado, que tenemos que hacer un corte. Ya. Y desde luego estamos esperando la voz de usted aquí, en nuestro estudio lleno de flores amarillas y maravillosas. Son girasoles. ¿Sabe qué? No puedo seguir adelante sin mandarles un enorme abrazo y mi felicitación más sincera a el equipo de Los Ángeles de la Ciudad. Han logrado algo maravilloso y van a seguir lográndolo porque están juntos y porque hay personas que se ocupan de ustedes, los apoyan y aprovechan todas las capacidades que tienen para convertirse en grandes y profesionales jugadores de fútbol. Bueno, pero aquí estamos hablando de música con Eduardo García Barrios. Él es director de orquesta, es fundador de orquestas. Yo sé que es muy buen músico, dice que no, que toca ya nada más cuando está solo, pero yo creo que toca muy bien porque se ve que toda la vida se ha dedicado a eso. ¿Nos ibas a decir lo que decía Borges del uso de la utilidad del arte? Sí, a Borges le preguntaron en una ocasión, oiga, maestro, ¿y usted por qué hace poesía si la poesía no sirve para nada? Dijo, sí, pero la muerte tampoco sirve para nada y sin embargo existe. Es cierto, es cierto. Es decir, yo creo que hay cosas de las que no se discute. Por ejemplo, no se discute sobre la existencia de Dios. No puedes discutir. No puedes discutir de toros, ¿sí? Y no puedes discutir si el arte sirve o no sirve para algo. Porque te metes en una discusión que al final, ¿qué es lo útil? ¿Qué es lo...? Es una conversación banal después de todo. Al final de cuentas, existe el arte y ha existido, ¿sí?, desde que el ser humano, desde la especie, el Homo sapiens, comenzó a existir. Por lo tanto, es una necesidad que está ahí. En un mundo feo, en un mundo agresivo, crear belleza es difícil. Claro, desde luego. Desde luego es difícil, pero igual la especie lo sigue haciendo. Como una necesidad de conexión con algo superior, como una necesidad tal vez
de ordenamiento del mundo interno, tal vez como una necesidad de expresión o de ordenamiento de la realidad. Qué sé yo, hay muchos tratados de estética, muchos tratados que tratan de explicar el arte y son buenos, ¿sí? Pero estamos en que, como tú mismo lo decías, en todo el planeta sigue sonando la música, sigue viendo la poesía, la palabra, el movimiento, como una necesidad imperiosa y fundamental. Comentaste en una entrevista que el momento en que te sientes más ordenado o que consideras más ordenada tu vida es cuando haces música. Definitivamente. Definitivamente. Y es algo que es difícil de explicar, pero en el momento, más allá de los procesos son muy complejos de hacer la música, estar frente a una partitura, estudiándola o dirigiendo, llevando el proceso de ensayos o haciendo un arreglo, una orquestación, te da una sensación de piso, de tierra, es difícil de expresarlo Ejerces en un palabras. poder como director de orquesta, evidentemente. Yo le llamo mandar obedeciendo, pero los músicos son los que tocan, ¿sí? Son los que hacen la música. Yo creo que el director de orquesta sí, en efecto, tiene una concepción y el director de orquesta manda señales y busca armonizar estas sensibilidades en base a una idea. Tiene que ser una idea personal que se desprende de una partitura, eso es cierto, se desprende de la obra del compositor. Todos están al servicio del compositor. Definitivamente, sí, pero estar al servicio implica una necesidad de interpretación de esa obra. Por eso hay muchas formas de interpretarlas. Una partitura es un libro abierto. ¿Sí? Sí, pero es muy exclusivo, porque no todo el mundo lo puede leer. Yo puedo Eso es quedarme cierto. 50 Es días cierto. con una partitura y jamás voy a saber lo que hay. Para mí es todo silencio, para ti es todo música. Claro, es cierto, pero mi lectura, mi interpretación de una obra de Beethoven puede ser muy distinta a la de otro colega, ¿sí? A eso me refiero, que puede haber diferentes niveles de interpretación. Mira, un ejemplo clásico es la versión de Bruno Walter y la versión de Toscanini de la 40, de la sinfonía número 40 de Mozart, ¿sí? La de Toscanini es muy rápida, es desesperada, es casi trágica, y la de Bruno Walter es más hacia la melancolía, ¿sí? Hacia un sufrimiento Esa me más gustaría melancólico. más, sí. Es decir, es la misma obra, ¿cierto? Es un libro abierto. El director sí le imprime a la obra, tiene que tener una concepción, pero lo que hace es que los músicos son artistas increíbles que pueden oscilar entre una interpretación y otra, manteniendo una individualidad al mismo tiempo que es como el bosque, ¿no? El bosque es más que la suma de los árboles. Entonces cada músico es una entidad que además piensa, siente, y el bosque es el conjunto. Y el director lo que hace es coordinar esa parte simplemente, ¿no? Es una coordinación. Yo tengo que coordinar nuestra charla con nuestros invitados y la presencia de usted, que es siempre maravillosa y generosa. Margarita García Barrios. Ya, mi hermano. Estamos orgullosos y confiados de saber que el tejido social de nuestro actual México puede verse profundamente beneficiado por la formación de orquestas en todo el país. Felicidades al equipo que logre esto. Ana Álvarez, felicidades a la señora Pacheco por tener como invitado al director de orquesta Eduardo García. Felicidades a Canal 11, que viva Canal 11, por supuesto que sí. Ay, Dios mío, aquí ya me la pusieron muy difícil. Me gustaría felicitar a la señora Pacheco por su programa y por sus invitados, y agradezco a las personas que tomen las llamadas del público. Martín Trujillo, y acá, no, esta sí está complicadísima, Eduardo, no le entiendo el apellido, me gustaría cooperar e integrarme al programa de Conaculta. Pues es muy interesante. Personas que quieren formar orquestas o ensambles. Hay muchas personas, muchos músicos, muchos maestros de diferentes niveles, del más alto nivel hasta músicos que no tienen una enorme preparación, pero que tienen un enorme corazón y que quieren integrarse a un trabajo colectivo. Esto es lo que es fundamental. Insisto, si hacemos comunidad, no solo es la comunidad de los niños y sus padres y los que los rodean, es la comunidad de los maestros, es la comunidad de los directores, es la comunidad de todos los trabajadores que están al servicio de este proyecto. También en una entrevista te preguntaron cuál era tu aspiración mayor y dijiste, creo que, no te estoy citando textualmente, ya lo logré, fundar la Orquesta de Baja California. ¿Cómo se funda una orquesta? Es como hacer un país, es como hacer Brasilia, ¿no? Claro. Es mucho esfuerzo. Pero ¿cómo la fundas? ¿Cómo la organizas? Bueno, o sea, lo primero es que siempre hay, a mí me pasó en Baja California que hubo un grupo de personas, ¿sí?
entre ellos, curiosamente, un aficionado a la música, ¿no? Un gran aficionado, yo les llamo los aficionados profesionales a la música, Claro. el doctor Juan Echevarría, por cierto, ¿sí? Premio de Ciencias, y es un gran astrónomo, y Juan coordinaba un coro, el Coro Pro Música Ensenada, que hacían cosas maravillosas. Claro, sí, es el Coro Pro famoso. Música Ensenada, y él empezó a buscar recursos, ¿sí? Porque quería que hubiera una orquesta en Baja California. Y yo venía llegando de Rusia, y se dio la coincidencia, me llevaron y me dijeron, vamos a fundar la orquesta. Entonces dijimos, ahora vamos a entrar. Allá te graduaste como director de orquesta Como y director de de orquesta. ópera también, Exactamente. que son dos funciones distintas. Orquesta sinfónica y ópera Sí. son técnicas un poco, son diferentes. De eso podemos hablar después, pero Desde continúa con la fundación de esta orquesta, que además tengo entendido que tenía como base un grupo de 17 músicos rusos. Así ¿Por es. qué? Yo había fundado una orquesta en Moscú, que se llamaba la Sinfonieta de Sinfonieta. Moscú. Llevaba trabajando con ellos 2 años allá, hemos hecho varios conciertos. Y mi sueño era encontrar un lugar en el planeta, ¿sí? en el cual hiciera falta una orquesta escuela. Es decir, Esa siempre ha sido tu idea. claro, porque además la misma composición de la orquesta era 5 músicos de cuerdas, 2 violines, viola, violonchelo, 1 de cada uno de los instrumentos de madera, 1 de cada uno de los instrumentos de metal, percusión, arpa y piano. Es decir, tenías un conservatorito Chiquito. completo. Sí. Entonces llego a México, empezó a trabajar con el maestro Herrera en la dirección, la dirección de música de la UNAM. ¿Sí? Él me invita a trabajar en el departamento de música de cámara y yo le cuento, ¿sí? le digo que tengo esta idea y él me dice, ¿sabes qué? La gente de Baja California está interesada. Entonces fuimos para allá y Baja California, si sigue estando lejos, estaba mucho más lejos antes. Sí, por supuesto. Siempre he estado muy lejos. Y entonces, bueno, ¿dónde consigues músicos? ¿De dónde vas a ver? No había una tradición musical. Se acababa de fundar una orquesta infantil en el Centro de Estudios Musicales de la Universidad Autónoma de Baja California. El maestro Sixto Rosas, un pianista de jazz fantástico y entusiasta, había formado esto. Entonces, yo les dije, bueno, pues hay 16 músicos rusos que están dispuestos a venirse acá a vivir. Ahora, se empezó a trabajar con el gobernador Rufo y con todos, y bueno, fue una epopeya, ¿no? Porque al final llegaron los músicos, no había dinero, y bueno, empezamos en Ensenada, luego buscando mejores oportunidades, nos ofrecieron el Centro Cultural Tijuana, sí, nos fuimos al Centro Cultural Tijuana, y ahí nos seguimos desarrollando, formamos una escuela de música. ¿Cómo logras el foro adecuado para una orquesta? Porque una orquesta probada por el tiempo, como siempre, no es tan difícil. Te dan, yo me imagino, cualquier escenario. Pero cuando tienes una orquesta que se formó en 1990 y es 1991, claro, y dices, yo quiero tocar en Bellas Artes, no creo que sea tan fácil. No, no es tan fácil. Trabajábamos muchísimo y la verdad hubo momentos muy importantes dentro de la orquesta, ¿no? Yo sí fui muy feliz y sigo yendo a Baja California a dirigir, definitivamente, ¿no? Es mi alma mater y es mi espacio para seguir dirigiendo, es la Orquesta de Baja California. ¿Sí? Y ahorita tuve que rechazar muchísimas invitaciones de gente muy querida por la encomienda que me dio el embajador Tovar y Teresa, pero yo sigo yendo a Tijuana, más adoro esa ciudad. ¿Y cómo lo formas? Pues lo formas invitando a la gente, lo formas invitando a los padres, a los niños, teniendo alumnos, haciendo conciertos en todas partes, inventándote nuevas maneras de hacer conciertos. Ahí en Tijuana inventamos una modalidad que se llama el teatro para el oído. Ajá. Y eran conciertos teatralizados. Que era un personaje, decías tú, hacías de la música el personaje. No, pero además había actores. Yo mismo actuaba. Sí, me disfrazaban y hacía yo cosas muy divertidas. Con el maestro Ángel Norzagaray, con Nacho Flores de la Lama, hicimos experimentos escénicos con música clásica. Cuando te dieron esta encomienda, dijiste, lo primero que tengo que hacer es saber con lo que cuento. ¿Qué cuentas en las escuelas, por ejemplo? ¿Con qué cuentas en las escuelas primarias donde la clase de música lamentablemente no se volvió siguió siendo tan importante como era? Mira, en las escuelas de música hay un grave problema. No es el problema de que la música ya menos importante, simplemente desapareció el programa. O casi desapareció el programa. Pues no es nada, ¿sí? Ya. Entonces, ¿qué produce eso? El desarrollo vocal, voy a hablar técnicamente, ¿sí? Un niño de 7, 8, 9 años en la primaria aprende a cantar. ¿Qué canta? ¿No? Fundamentalmente la tradición mexicana. Nosotros cantábamos, ¿sí?
tú lo recordarás, cantábamos Correos de la Para Revolución empezar, Mexicana. el himno nacional. El himno nacional. Correos de la Revolución Mexicana. Sí. Sí, que por cierto, el himno nacional, ¿sí? Es bien difícil, ese es el problema. ¿Sí? Pues Es bien difícil, pero pues a mí me difícil gusta. de cantar, ¿no? Después luego lo cantan bien desafinado, pero... Y luego le cambian la letra, que eso es peor. Bueno, pero eso ya es una... Y aquí no le vamos a esa cambiar. Esa es una tradición. Aquí no le vamos a cambiar la letra absolutamente a nada. Yo estoy viendo muy claramente que dice C-O-R-O-T-E, corte. No le Corte. cambié ninguna letra, pero digamos al corte. Vamos para allá. Muy bien. Sí, no, nos enseñaban a cantar un montón de cosas y era maravilloso. Cantamos Correos de la Revolución Mexicana. Es muy grato para todos nosotros estar aquí y tener un invitado tan especial, tan lleno de música como es Eduardo García Barrios. Me está explicando cosas muy interesantes acerca de la música y cómo la música o la falta de música nos afecta físicamente. Pero antes de que me lo expliques bien, quiero que veas lo que te dicen nuestros amigos. Guadalupe Quintana, me gustaría mandar saludos a Eduardo García, así como felicitar al programa. También me gustaría solicitar una orquesta infantil o juvenil en Azcapotzalco. Ahí hay una orquesta, pedí ayuda y no nos la dieron, y es una orquesta muy buena. Ojalá que la producción me diga en dónde está esa orquesta, a ver si el maestro nos hace favor de ayudarnos. Excelente orquesta. Fantástico. Hacen todo ellos solos y nadie los ha querido apoyar. Fantástico. ¿Quieren una orquesta para Azcapotzalco? ¿Se puede hacer? Se puede hacer todo. Es platicarlo, es ver si tenemos que hacer una penetración muy fuerte en la Ciudad de México. O sea, la descentralización comienza, ¿sí?, con que Bellas Artes se vaya a las colonias populares. Ahí empieza la descentralización. Con que en las delegaciones, sí, que ya hay esfuerzos importantes, dicho sea de paso, tengo que decirlo, sí, porque a veces pareciera, ¿sabes, Cristina? Como de que no, aquí venimos a... No venimos a crear, venimos a armonizar, venimos, o sea, mi encomienda que me ha hecho el embajador Tobar de Teresa es armonizar muchas fuerzas y muchos intentos que hay. Entonces, yo no conozco esta orquesta de Azcapotzalco de la que me hablas, pero es ir, explorar la posibilidad, ver cómo se pueden abrir orquestas comunitarias, coros comunitarios. A lo mejor comenzamos con un ensamble, a lo mejor comenzamos con una agrupación musical, que es otra cosa importante. Hablamos de agrupaciones musicales que van desde, imagínate un ensamble de percusiones de 25 niños, o un coro que además les enseñas a bailar mientras están cantando, ¿sí? O un ensamble de cuerdas, o un ensamble de alientos, o un ensamble mixto. Y por supuesto que se trata, ahí donde hay intención, ¿sí?, recogerlo y decir cómo lo armamos. Desde la comunidad, desde el lugar, sobre las necesidades y sobre la realidad de Azcapotzalco, donde yo, por cierto, fui huésped en Azcapotzalco, en la Casa de la Cultura, increíble, tenemos un Es proyecto. una casa de cultura muy bonita. Sí, es una muy joya. bonita. Y tuvimos un proyecto ahí comunitario con un grupo de cantantes que hacíamos ópera para las colonias y tenemos un coro comunitario también. Hablando de llevar el arte a la calle, se han hecho muchos programas de que vamos a recorrer el centro histórico cantando y tocando. Claro. Eso está muy bien, Claro. pero hay lugares totalmente abandonados. Desde luego. El norte de la ciudad yo creo que requiere de un apoyo inmenso. Desde luego. Y hay zonas realmente muy dañadas, muy deterioradas, donde tendría que haber el regalo de la música. Definitivamente. Y es una de las encomiendas. Insisto, aquí yo me siento muy confiado en algo. Me siento muy confiado en algo. El embajador Tobar de Teresa, sí, y lo digo absolutamente, por eso acepté esta encomienda, tiene una certeza sobre ir encontrando, ¿no?, los mecanismos para que desde la comunidad, desde abajo, se vayan construyendo estas cuestiones. Lo primero, lo fundamental, es la expresión de la necesidad, por parte, como la carta que me están, es el mensaje que me están O sea, tenemos que enviando. crear la necesidad del arte. Definitivamente. No en todas las delegaciones tendría que haber una orquesta. Tiene que haber una orquesta en cada ciudad de México. Por eso, pero en cada De delegación. acuerdo.
Sí, y yo sé que hay orquestas que dependen también de la Secretaría de Cultura del DF. Hay este esfuerzo, ¿sí? Cómo reforzarlas, cómo darles vida, dar más vida. Eso es un proyecto que ellos, esa misma institución, tendrá que encontrar y hacerse sus preguntas y encontrar las respuestas e ir construyendo juntos. Otro elemento importantísimo es la conectividad, es decir, la manera en que los grupos empiezan a trabajar entre ellos, empiezan a conocerse, ¿sí? Quiero insistir, el bosque es más que la suma de los árboles, ¿sí? 5 orquestas separadas, aisladas, ¿no? Son buenas, pero 5 orquestas que empiezan a conectarse, que comparten maestros, que comparten ideales, que trabajan en intercambios, potencializan su trabajo también, y eso es parte también del espíritu que estamos construyendo en este momento. Yo quiero retomar el asunto de la educación musical en las primarias. Tú me estabas explicando algo muy importante. Sí. Si tú no ejercitas tu capacidad para hacer música, te atrofias. Pero totalmente. Y me ponías el ejemplo de un conjunto coral donde había personas de 15 a 85 años. ¿Qué pasaba con ese conjunto? Exactamente, era muy interesante. Era el coro comunitario de la Ciudad de México, que tuve el privilegio de trabajar con ellos. Dicho sea de paso, un coro que organizaba en las colonias populares presentaciones de ópera de sus maestros. ¿Sí? Bueno, la gente de 50 a 85 años, porque había una señora maravillosa, 85 años, era la gente más entonada. ¿Por qué? Porque habían cantado en las primarias. Porque en aquella época cantábamos Román Castillo y se cantaba los corridos hermosos, canciones de la Revolución Mexicana, que además tienen entonaciones muy ricas. ¿Sí? La canción vernácula mexicana se cantaba también, que es melódicamente también muy interesante. Entonces, tú al tener esa referencia sonora, pues cantas, entonces tu oído se va educando, lo ejercitas. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Y con todo respeto, yo aquí quiero ser muy cuidadoso en lo que voy a decir. Yo soy fan de la música norteña. Es preciosa. Maravillosa. Pero hay mucha música ahorita comercial que está por abajo de mis límites de tolerancia, de poder decir es horrible, simplemente. Es cuadrada, es simplona. Es muy torpe la letra. Es música donde no hay un desarrollo verdaderamente melódico. Es como una caricatura de la gran música norteña, ¿sí? Que yo he conocido. Donde hay un ¿sí? instrumento maravilloso que no puedo encontrar, la redoba. Pues, la tambora sinaloense tradicional, que yo digo que es el único instrumento, es el único grupo que si suena afinado suena mal. Sí, sí. Estos clarinetes, también nosotros bromeamos, estos clarinetes de la tambora sinaloense, la tradicional, tocan notas que no existen, decían, ¿no? Son capaces. Es una cosa sensacional, pero esa gran música de repente se deteriora y este deterioro empieza a generar, ¿sabes? Es como la lengua, es como no leer poesía a los niños. Y de pronto la canción mexicana, que tenía líneas poéticas maravillosas, siempre se habla del amor. Es uno de los temas recurrentes de la canción. O el amor o la muerte. Pero digo, una cosa es una línea poética de una canción mexicana tradicional increíble, y otra cosa es simplemente decir, mamita te quiero. O sea, ¿dónde está la poesía? Y eso también va generando un deterioro de la capacidad de contacto con lo bello. Te vas empobreciendo. Te vas empobreciendo, es inevitable. Entonces, ¿qué pasa? Que los niños que no están en las escuelas oyendo y cantando buena música no desarrollan el sentido del oído y no desarrollan, en última instancia, un músculo que es la garganta, un aparato. ¿Sí? Las cuerdas vocales también se entrenan, pues no están ahí para toda la vida, ¿no? La relación entre el oído y las cuerdas vocales implica un entrenamiento. ¿Cómo haces después? Pues claro, o sea, por eso el himno nacional luego lo cantamos así como lo cantamos. Aquí no vamos a sola cantar. nota, ¿no? Aquí solamente vamos a escuchar la voz de nuestros amigos que llega a través de nuestras líneas telefónicas. Isabel Bonillas, quiero felicitar a la señora Pacheco por su programa y su invitado. Su entrevista está extremadamente interesante. ¿Sabe? Es importante abordar este tipo de temas porque nos hacen reflexionar. Yo nunca había pensado en lo que decías, que si no te ejercitas vas perdiendo, bueno, es como un músculo que no pones a mover, a practicar, se anquilosa completamente. Lo mismo pasa con la garganta, lo mismo pasa con tu oído, y eso no nos lo dicen en la escuela. Y con el espíritu también. Bueno, que es lo más grave de todo. También es un músculo que hay que estar desarrollando, ¿no? Sí.
Graciela Cuevas, estoy muy interesada en que mi hija estudie y forme parte de la orquesta del director Eduardo García Barrios. ¿Qué debo hacer? Oye, que se comunique a Fomento Musical para conocer. Sí, aquí le vamos a dar todas las llamadas. Conocer a la chiquita y saber y canalizarla hacia alguno de los espacios donde pueda haber este tipo de orquestas comunitarias que existen, son de alto rendimiento, son entre 16 y 20 horas a la semana. Porque es el chiste, hay que hacerlo todos los días. Es como lavarse los dientes. ¿Sí? ¿Un director de orquesta cómo se prepara? ¿Un director de ópera cómo se prepara? Ya, un director de orquesta se prepara primero estudiando horas y horas y horas, todo. Es decir, tienes que estudiar el instrumento, ¿sí? Mejor son 2 instrumentos. ¿Cuáles 2 o cuál tienen que ser? No puede ser cualquiera. El piano es algo que ayuda, pero ha habido directores de orquesta que no tocan el piano. La cuerda, tocar algún instrumento de cuerda ayuda mucho, pero hay grandes directores que han sido instrumentistas de aliento. ¿Tú tocas ¿sí? violín? Yo toco violín y viola. Yo estudié ¿Piano? Yo estudié violín y viola y piano. ¿Sí? Así es, así es. Todo lo que es la materia teórica, todo lo que es el solfeo, el contrapunto, la armonía, la historia, la estética. Es decir, ¿por qué? Porque la preparación intelectual y la preparación teórica es tan importante en el director de orquesta, porque tú no produces música. Mira, yo hago así y no suena nada. Por más que le haga, no va a sonar nada. Hay una orquesta que va a tocar. Entonces, si tú no tienes la música dentro de ti mismo, ¿sí? Si no la comprendes profundamente la música, y eso significa el análisis total de todo lo que está escrito en esa partitura, ¿cómo puedes entonces producir y crear una energía o un concepto que los músicos recojan, hagan, ¿sí? Y unifiques? Pues no es posible. ¿Cómo sabes que no comprendes una partitura? No me refiero a leerla, me refiero a sentirla, a interiorizarla. Cuando llegas a un cierto nivel de preparación, ¿sí? Es una tarea. Decía por ahí un gran director ruso, Kirill Kondrashyn, los grandes directores, decía, la dirección de orquesta tiene 2 etapas. Hasta los 50 años te la pasas coleccionando información y después de los 50 empiezas a dirigir. ¿Sí? Es decir, ¿cómo sabes? Porque hay algo adentro que te dice, no me sale. Hay algo que te dice internamente que no fluye, que el tempo, o sea, la velocidad con la que estás tomando la obra. A mí me pasó una vez en un concierto, fue una experiencia muy eleccionadora, estaba yo muy chavo, ¿sí? en la orquesta de Jalapa, que me invitó el maestro Francisco Sabina, un gran músico, y estaba haciendo la tercera de Beethoven. Yo la estudié, la puse, y hice todos los ensayos, y había algo, era como si se me resistiera. No la orquesta, la música misma. Y en aquella época había una buena relación con la orquesta, había buena onda con la orquesta. El día del concierto, yo empiezo a dirigir el primer movimiento y de repente así me cae el 20 de que mi concepto del sonido, el color del sonido, o sea, estaba totalmente equivocado. ¿Por qué? Porque yo estaba oyendo un sonido mucho más denso, mucho más cercano a la música de Brahms, ¿sí? Que son cuestiones ya como teóricas, ¿no? O sea, Brahms tiene un sonido como más pesado, más denso, más redondo, ¿no? Beethoven es un poquito un sonido más, una gran precisión, no tan gordo, ¿sí? Ese sonido. Y entonces, claro, o sea, yo estaba tratando a Beethoven como si fuera un señor así, no sé, y nada que ver. Entonces la música se me resistía. ¿Pero pudiste cambiar en el momento de dirigir? No pude. No. Y salí muy frustrado del concierto. Por cierto, nuestro también le dijo que le había gustado y yo estaba muy deprimido porque me di cuenta que me había equivocado, ¿no? Me había equivocado de concepción en ese momento, que no había algo orgánico, ¿sí? Yo no quiero equivocarme esta vez. ¿Nos vamos al corte? Claro que sí. Con mucho gusto regresaremos. Conversaciones como la que estamos sosteniendo hoy, es inevitable pensar cuántas vocaciones se pueden despertar en una persona, en un joven, en un niño, en una niña. Imagínense, yo pienso que en este momento a lo mejor un niño está diciendo, mamá, yo quiero ser director de orquesta, como el señor que está justamente aquí en la pantalla de Canal 11.
Ojalá que lo consigas y ojalá que me dejes hacerte tu primera entrevista. Valderrama dice, quiero mandar un saludo al maestro Eduardo García de parte de Gerardo Valderrama, guitarrista de Ensenada. Dolores Martínez, estoy muy emocionada de conocer al director Eduardo García. Mi hijo estudió en el Conservatorio de Moscú. Me platicó que Eduardo García Barrios era considerado el más talentoso de los alumnos de América Latina. Había escuchado de él y hasta hoy tengo el placer de conocerlo. Felicidades al programa de la señora Pacheco. En una entrevista que hiciste dice, me fui muy chavito a Moscú, sin saber el idioma, sin conocer nada. No sé cómo fue esa experiencia para ti. Maravilloso, salvo que me subía a un autobús. No, fue muy divertida. Me subía a un trolebús y entonces pasaba enfrente de una peluquería y se dice Parekmajerskaya. Y entonces me tardé como 3 meses en poder leerlo y me frustraba mucho y se me iba el autobús. Se te iba el pasas. Y luego veías a niños de 3 años hablando ruso y decías, sí, qué envidia. Realmente estoy mal hecho. Era muy divertido. No, fue una experiencia Eduardo, absolutamente el clima, la luz. Mira, por ahí de marzo, ¿sí? Ya entrabas en una desesperación total. Entonces, abril empieza la primavera. Todo abril, todas las mañanas te asomabas a ver si habían salido las hojas, sabiendo que no habían salido, aunque fuera la primavera, porque salen hasta mayo, ¿sí? Entonces, abril era un mes muy desesperante. Fuera de eso, te acostumbras, ¿no? Es decir, yo lo gocé tanto en Moscú que yo no recuerdo haberme sentido mal, haberme sentido deprimido, ¿Sabes, digo, más Ruso? allá de las depresiones normales de cualquier ser humano. No, te lo pregunté lo de la luz porque los pintores, por ejemplo, había un pintor que me decía, a mí la luz de París en ciertos momentos me mata, no me deja pintar. Allá amanece a las 9:30 de la mañana, 10 de la mañana y oscurece a las 4 de la tarde. Entonces sí hay un momento en que te puede desesperar, pero mi recuerdo no tiene que ver con eso, ¿no? Ahora, claro, llegaba mayo y el día que salen las florecitas y así los retoños verdes, todo Moscú se quita los abrigos y salen así en camiseta, aunque siga haciendo frío, pero sales y te reconcilias con la vida, ¿no? Entonces, si lees a Tolstoy, también te reconcilias con la vida. ¿Puedes leerlo en ruso? Yo lo leí en ruso a Tolstoy. Y a Dostoyevsky también lo pude leer, y a Bulgakov. ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Gorky? ¿Gogol? No, Gorky no lo leí en ruso. No me gusta mucho Gorky. Pero ¿No? bueno, eso es. Sí. ¿Qué te da la literatura para la música? Te da imágenes. La escuela rusa de música, el pensamiento ruso, se basa mucho en, la palabra en ruso es obras. Obras quiere decir imagen. Pero la imagen no necesariamente es una imagen visual, no necesariamente es un cuadro. Pueden ser imágenes emocionales, pueden ser imágenes literarias. Y hay una manera, incluso Kondrashin, este mismo director, hablaba del sistema de imágenes. Y la literatura está muy ligada. Los maestros siempre te hablan de literatura cuando te están enseñando la música. La ópera son imágenes. ¿Cómo se dirige la ópera? Yo no me he dedicado mucho a la ópera. He hecho, pero lo he hecho de una perspectiva distinta. Yo las óperas que he dirigido siempre las he dirigido después de muchos talleres, de un trabajo muy intenso con los cantantes, un trabajo integral de actuación. Pero fue lo que estudiaste en Yo el lo conservatorio. estudié, pero no lo he ejercido demasiado. Hay una sensación de la respiración del canto, de la manera de dirigir al cantante es distinto por su forma de respiración. Ahora, lo que sí puedo decirte es que la construcción dramática de una obra, o sea, el director de orquesta debe de tener, el director de orquesta de ópera debe tener una clara conciencia de lo que es la dramaturgia, tanto desde el punto de vista literario como desde el punto de vista musical. Y el espacio. Definitivamente. Entonces, tú construyes esa dramaturgia. Lo que hace el director escénico, que de alguna manera es construir el trazo, construir incluso las imágenes escénicas, en términos de tiempo y de ritmo, ¿sí?, está en manos del director concertador o el director de ópera, que le imprime justamente estas culminaciones dramáticas, estas pausas, ¿sí?, lo que es la dramaturgia. ¿No se te de alguna antoja manera. hacer una ópera de Mozart? Così fan tutte. Così fan tutte lo hice, además. Es que estaba pensando por lo que estabas Fue diciendo. muy divertido. Hicimos una película con Jesús Rodríguez de Così fan tutte. Fue todo un experimento sensacional. En el conservatorio también monté escenas de Così fan tutte, y que es la ópera más perfecta, genial e irreverente que existe y misteriosa. ¿Por qué misteriosa?
Porque es una obra muy perturbadora, porque es una obra que tiene un final que es tan difícil de resolver, porque es tremendo. Wagner decía que era una obra inmoral totalmente, y es una obra que sí te perturba, ¿no? Ese final es tremendo. ¿Qué te ¿no? parece la modernización, entre comillas, de la ópera? Esto de que salgan con vestidos como los que usamos ahora y se acabe la escenografía. Sí. Mira, me parece es un gran espectáculo, claro, por eso va uno a la ópera. A mí me parece una variante que admito cuando la coartada es correcta. O sea, cuando la coartada es, cuando tú te la crees, o sea, hay una cosa que se llama verdad escénica, ¿sí? Cuando tú crees, ¿sí?, que Fiordalici y Dorabella pueden ser dos camareras de un bar en el norte de México, y es orgánico, lo acepto. ¿Pero te imaginas a Carmen de tenis y en camiseta? Me puedo imaginar a muchas mujeres de tenis y camiseta haciendo Carmen. Es un experimento muy interesante en el Politécnico. Lo importante es que haya verdad escénica. Y la música es universal en ese sentido. Ahora, si hay música española y tú los vistes de árabes, pues me tienes que justificar escénicamente que un árabe cante como español. Pero eso si lo logras, qué maravilla. Yo en mi preferencia prefiero la temporalidad. ¿Sí? Cuando ves una ópera y no sabes en qué tiempo está, eso, o cuando hay esa combinación donde no estás seguro. ¿Sabes? Como Ricardo III, esta película que ocurre en los años 20, pero con una estética como nazi, y que dices, bueno, sí es los años 20, pero no lo es, y te lo crees. Y cuando él de repente se sube en un jeep y quiere arrancar y no puede, y dice, mi reino por un caballo, y dices, qué cosa más... Está perfecto. Está perfecto, ¿sí? Es verdad escénica. Eduardo, la composición. Sí, yo no soy compositor. ¿Qué tanto te interesa? No, yo no soy compositor. ¿Cómo sabes que no eres? Eso se sabe. Cuando te sientas al piano, ¿sí? A mí me gusta improvisar. Te lo pregunté porque hace rato me dijiste que improvisabas. A mí me gusta improvisar. Y mira, y es más, puedo decir, en serio puedo decir que de repente tengo ideas muy buenas. Pero decía Mozart, cualquiera puede tener ideas geniales. Lo difícil es saber qué hacer con ellas. Es una frase maravillosa. Y esa es una necesidad cuando el compositor tiene la necesidad de estar sentado componiendo. Y yo nunca tuve la necesidad. Soy arreglista y puedo decir que de repente he hecho arreglos bonitos, he hecho arreglos buenos, he hecho buenas orquestaciones, porque es una técnica, es una acción más de oficio, que tiene un nivel de creatividad, lo tiene. Pero no soy compositor, ¿no? Me gusta improvisar y a quien me soporte. ¿Te interesa el jazz? Profundamente. Me interesa toda la buena música, he hecho mucha música, he tenido el privilegio de hacer conciertos con Tito Puente, bueno, hice dos discos con Eugenia León, que son para mí un orgullo. Claro, de eso cuentan. Cricri, el disco de Cricri de Eugenia León, lo hice con la Orquesta de Baja California, sí, y es bueno, somos un gran club de fans de Cricri, y lo hicimos con Eugenia, hicimos otro que se llama Eugenia en directo, con canciones algunas de Liliana Felipe, hasta Manuel de Falla cantamos ahí, y hasta Silvestre Revueltas. Antes de otra cosa, somos, dices, fans de Cricri. Sí, somos muchos fans de Cricri. ¿Qué es para ti? ¿Cómo descubriste a Cricri? Bueno, el Cricri lo descubrí cuando tenía 6, 7 años. Después lo redescubrí cuando me aprendí de memoria todos sus cuentos, absolutamente prodigiosos. ¿Cuentos o canciones? Los cuentos también, aparte de las canciones. O sea, las canciones me las sabía. Cuando de pronto ya a los 18, 19 años, un poquito antes, pues sería en la preparatoria, comencé a oír los cuentos y me di cuenta de este prodigio, simplemente, este prodigio literario que es Cricri, y empecé a conectar y me di cuenta que es posiblemente el más grande músico que ha dado este país, un genio absoluto, y lo digo así, ¿no? Por cierto, ahí ¿Más que Juventinos Rosas? Definitivamente. O sea, tú me mencionabas a Horacio Franco. Sí. Pues somos los dos fans, los dos queremos. Yo también soy fan de Silvestre Revueltas y de muchos otros, ¿sí? Pero Cricri es un genio total, ¿no? Es un recreador. Además, todos los absoluto. ritmos los toca. No, además que todos los toca, la imaginación, la frescura, es genial. Entonces, bueno, sí somos todo un grupo, muchísimos, creo que somos millones. Y entre los músicos, vamos a llamarles académicos, pues lo tenemos. Y para mí fue un goce hacer ese disco, totalmente, ¿no? Además, se ve que te divertiste. No. Pues yo estoy feliz porque hay muchas personas que se están dirigiendo a ti, Rita Martínez. Me gustaría hacer una pregunta a Eduardo García Barrios y a la señora Pacheco. ¿Cómo una persona adulta puede comenzar en el mundo de la música? Es una excelente pregunta. Muy bien. Muy fácil, hay que cantar.
hay que atreverse a cantar. Cuando tenemos el coro comunitario, sí, que espero no he tenido tiempo de ver a mis compañeras y compañeros, les pido una disculpa si alguien me está oyendo, porque los adoro, pero ¿cómo hacíamos? Llegaba con el maestro Leszek Sabatka, el fundador de los... Maravilloso. Bueno, con Leszek Sabatka, Sí. los dos juntos formamos ese coro, Sí. ¿sí? Y llegaban y cantaban. Y si Entonces alguien decían, te dice, cantas horrible, no, y llegaba la gente y decía, canta, yo no canto. No, todo el mundo canta. Entonces cantaban. Y nosotros queríamos, esa era la audición era para saber cómo se oían a sí mismos. Y empezaban a cantar. Y cantamos 2 movimientos de la cantata Los sueños de Arturo Márquez con ellos. Hay que cantar, hay que aventarse a cantar. bueno, estoy llevando agua a mi molino porque todo el mundo me dice que canto horrible, entonces No, me voy a claro. animar a cantar. Por supuesto. Jorge Regalado, le mando un saludo y una felicitación muy especial al director Eduardo García Barrios. Magdalena Ángeles, fui alumna del maestro García en el coro comunitario del Distrito Federal. Soy Magda. Saludos qué y maravilla. felicitaciones a la señora Pacheco. Es una felicidad haberte tenido aquí. Lamento tener que despedirme, pero usted sabe, nos vamos a encontrar aquí el próximo viernes para seguir conversando. Hasta entonces. Gracias Eduardo. Gracias Agradezco por haber mucho. venido.